Hay personas que comparten tu apellido, pero no tu vida. Por eso, con el tiempo y a base de golpes emocionales, entiendes que la familia no siempre es la que te tocó, es la que eliges. Es la que está cuando todo se cae. La que no se va cuando más la necesitas. La que no te suelta en tus peores momentos. Porque la familia no es solo compartir un ADN, es acompañarse. Y siendo brutalmente honestos, eso, no todo el mundo lo hace. Hoy, en Dominio Mental, vamos a romper uno de los tabúes más grandes y destructivos de nuestra sociedad. Vamos a explorar la psicología oscura detrás del mandato social que te dice que la familia es lo primero, incluso cuando te destruye. Hay gente que llega sin tu sangre, y se queda como si fuera de toda la vida. Personas sin tu apellido, pero con tu lealtad intacta. Y del otro lado, familiares que estuvieron presentes cuando otros brillaron, pero que te dieron la espalda por conveniencia. Si alguna vez te has sentido culpable por querer alejarte de un familiar, si tu autoestima ha sido aplastada por quienes debían protegerte, quédate. Porque en los próximos minutos te voy a entregar 10 consejos, herramientas psicológicas para liberarte de esa culpa, recuperar tu alto valor y construir tu verdadera tribu. Es hora de dejar de medir a la familia por la sangre, y empezar a medirla por la lealtad. Bienvenidos a Dominio Mental. La sociedad nos ha programado con una mentira peligrosa, nos han enseñado que debemos soportar cualquier abuso, cualquier humillación y cualquier falta de respeto, simplemente porque alguien comparte nuestra genética. La psicología nos enseña cómo los manipuladores usan conceptos sagrados, como el amor, la lealtad y la familia, para mantenerte atado. Utilizan el golpe emocional y el chantaje, ¿cómo vas a hacerme esto a mí, que soy tu madre /padre /hermano? Esa frase es una prisión. Quiero que respires profundo y escuches esto, no eres una mala persona por proteger tu paz mental. El alivio que buscas no llegará intentando cambiar a quienes no quieren cambiar. Llegará cuando tú cambies tu perspectiva, cuida siempre de tu desarrollo personal. Habilidad mental, crecimiento emocional y autoestima. A continuación, te voy a dar 10 consejos esenciales y prácticos, basados en psicología del comportamiento y desarrollo personal de alto valor, para enfrentar esta dolorosa realidad y sanar de raíz. 1. Desmitificar la sangre, rompiendo la manipulación. El primer paso es entender que el ADN es un accidente biológico, no un contrato de esclavitud. Los manipuladores emocionales dentro del núcleo familiar usan la sangre como una tarjeta de crédito ilimitada para faltarte al respeto. Aprende esto, el respeto se gana, no se hereda. Cuando desmitificas el concepto de familia biológica, le quitas el poder al chantaje emocional. 2. Identifica a los vampiros emocionales, el diagnóstico. ¿En tu familia, hay alguien que te drena la energía cada vez que lo ves? Alguien que solo te llama cuando necesita dinero, un favor o para quejarse, pero nunca para saber cómo estás. Esos son vampiros emocionales. La psicología nos dice que estas personas proyectan sus inseguridades en ti. Identificarlos es el primer paso, observa sus acciones, no sus palabras. 3. La técnica de la piedra gris, neutralización emocional. Aquí entramos en tácticas de defensa psicológica. Si no puedes alejarte físicamente de un familiar tóxico de inmediato, usa la técnica de la piedra gris. Conviértete en alguien aburrido y sin reacciones emocionales. Respuestas cortas, sí, no, entiendo. Los manipuladores se alimentan de tu reacción emocional, de tu ira o de tu tristeza. Si les cortas el suministro, buscarán otra víctima. 4. El poder del contacto cero, tu escudo definitivo. A veces, la única forma de ganar una guerra es no participando en ella. El contacto cero no es un castigo para ellos, es protección para ti. Bloquear números, evitar reuniones, cortar el flujo de información. Al principio dolerá, sentirás culpa social. Pero luego llega el silencio. Y en ese silencio, por primera vez, escucharás tu propia voz. 5. Reescribir tu autoconcepto, reconstruir la autoestima. Las familias tóxicas te asignan un rol, el oveja negra, el problemático, el salvador, o el que nunca logra nada. Te programan para fracasar y así mantenerte bajo su control. Rompe el guión.
Tu valor no está dictado por lo que tu familia piensa de ti. Eres un individuo de alto valor, y tu valor se mide por tu capacidad de sobreponerte, sanar y avanzar. 6. Superar el luto de la familia viva. Este es el golpe emocional más duro. Tienes que llorar a personas que aún respiran. Tienes que aceptar que el padre, la madre o el hermano ideal que necesitabas, no existe. Es un duelo. Llora la ilusión de la familia que querías tener, para que puedas aceptar la realidad de la que te tocó, y finalmente, soltarla. 7. El arte de poner límites de acero. Un individuo de alto valor tiene límites inquebrantables. Un límite no es decirle al otro lo que tiene que hacer, es decirle lo que tú vas a hacer si cruzan la línea. Por ejemplo, si vuelves a gritarme, me iré de esta casa. Y lo más importante, cúmplelo. La primera vez que te levantes y te vayas, cambiarás la dinámica de poder para siempre. 8. La prueba de la lealtad ciega, filtrando tu entorno. Cualquiera puede decir, somos familia. Pero observa quién actúa como tal. La prueba de la lealtad es simple, quién está aplaudiendo cuando tú ganas. ¿Y quién se queda callado? ¿Quién te levanta cuando cometes un error en lugar de juzgarte? Empieza a medir a las personas por sus hechos en tus momentos de vulnerabilidad. Esa es tu nueva brújula. 9. Crear tu tribu de elección, tu verdadera familia. Al soltar lo tóxico, dejas espacio para lo real. La familia elegida son esos amigos, mentores, o parejas que no tienen ninguna obligación biológica de estar ahí, pero eligen estarlo todos los días. Te eligen porque ven tu valor. Invierte tu tiempo, tu amor y tu energía en quienes te eligen conscientemente. Ellos son tu sangre espiritual. 10. Reclamar tu trono, tu independencia radical. El último paso para el dominio mental absoluto es la independencia emocional y financiera. Cuando no dependes de nadie que te lastima para sobrevivir, te conviertes en una fortaleza impenetrable. Usa el dolor del rechazo familiar como combustible puro. Que ese dolor te convierta en la versión más fuerte, inteligente y exitosa de ti mismo. Reclama tu trono en tu propia vida. Sé que es duro. Sé que pasar la Navidad, los cumpleaños, o ver a otros con familias perfectas, duele. La sociedad te juzgará y te dirá que eres un desagradecido. Pero la sociedad no sabe lo que pasa a puerta cerrada. La sociedad no limpió tus lágrimas, ni calmó tu ansiedad a las 3 de la mañana. Hoy, desde Dominio Mental, te doy el permiso que quizás estabas esperando, tienes permiso de alejarte. Tienes permiso de elegir tu paz. Tienes permiso de dejar de llamar familia a quienes solo comparten tu sangre, y empezar a llamar familia a quienes de verdad sangran, ríen y lloran contigo. Tu lealtad es un premio muy caro. No lo regales por un simple apellido. Protégete, sana tus heridas, eleva tu autoestima a niveles inquebrantables, y camina con la cabeza alta. Eres el arquitecto de tu vida. Si este mensaje llegó a tu corazón, si sentiste un peso quitarse de tus hombros, haz dos cosas en este momento. Primero, escribe en los comentarios la frase, mi paz es mi prioridad. Esto no solo engañará al algoritmo para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente, sino que será un decreto público de tu nueva vida. Quiero leer tu historia en los comentarios, te prometo que los leo todos y que aquí tienes una comunidad que te entiende. Segundo, suscríbete a Dominio Mental y activa la campanita. No solo hablamos de lo que duele, hablamos de cómo usar ese dolor para convertirnos en personas de un valor incalculable e inquebrantable. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esto hoy. Quizás, con enviarle este link, le estés salvando la vida emocionalmente. No estás solo. Nosotros somos tu nueva tribu. Nos vemos en el próximo video.